11:01 arrancamos nuestra segunda hora bestial, Bestias de la Ciencia, como cada 15 días. Luz Lardone nos trae algún tema para que podamos de verdad hacernos carne de la necesidad de tener una ciencia soberana en nuestro país. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Un placer estar en una mañana fría, Sí, está fresca la fresca en mañana. la Pampa. Y aprovechando que ayer fue 1 de mayo y que se celebraba el Día Internacional del Trabajo y Trabajadores y Trabajadoras, quisimos traer para compartir hoy alguien que pueda hablarnos de lo que significa ser un trabajador de la ciencia, una trabajadora de la ciencia en la Argentina, de hoy sobre todo, y sobre todo porque cuando estamos acostumbrados a hablar de investigadores, de investigadoras, siempre nos vamos como al lado de la vocación, el Mm. trabajo, lo que implica Sí, incluso la romantización del científico. en muchos casos también esta romantización, esta cosa como difícil de alcanzar y por lo tanto muy meritocrática también, que vamos a hablar con nuestro invitado, a quien desde ya le agradecemos. Nuestro invitado es el doctor Alberto Baruj. Alberto, para los más cercanos, Beto. Beto Baruj es físico, es investigador del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con sede en el Centro Atómico de Bariloche, desde donde nos está atendiendo hoy. Es profesor del Instituto Malseiro, es miembro del directorio del CONICET por la gran área de ciencias agrarias y ingeniería de los materiales, y sobre todo, lo que le toca en la gestión actual, es vicepresidente de asuntos tecnológicos del organismo. El CONICET tiene un presidente y un directorio, y después, como parte de ese directorio, hay 2 vicepresidencias. Una es la doctora Claudia Capurro, que es la de asuntos científicos, y en este caso el doctor Baruj es de asuntos tecnológicos. También vale decir que trabaja en algo que suena como re difícil, que son las transformaciones de fases en materiales y en el desarrollo de tecnologías para el sector nuclear, ¿no? Todo eso junto, en una sola persona. Por suerte, Beto, para quienes no lo conocen, es muy alto, entonces parece que físicamente cabe todo ahí. Beto, no sé si nos estás escuchando. Hola, buen día. Sí, sí, los escucho muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Y un poco la idea, que no sé si nos escuchaste, estamos Cintia y Luz en el estudio de la radio, es esto de el trabajo científico como trabajo, no solo como vocación, y lo que eso implica, visto desde un organismo, primero porque sos uno de esos trabajadores, pero también visto del organismo que de alguna manera legitima lo que es ser investigador e investigadora en nuestro país. Entonces, en ese sentido, ¿qué está pasando hoy, Beto, con los trabajadores y trabajadoras de la ciencia argentina? Bueno, por supuesto hay muchísimo para hablar sobre esto. Eh, Ante todo es un trabajo muy diverso. ¿Sí? El trabajo científico depende mucho del área de la ciencia en la que una persona haya elegido para realizar sus actividades, el tipo de tareas que tiene que realizar. Hay cosas que son comunes, eh, que tienen que ver con la preparación, ¿no? Para hacer investigación. Esto implica muchas horas generalmente dedicadas al estudio, a buscar información, a comparar las ideas que uno tiene con las que ya están publicadas y discutidas, ver cuál es el componente original de lo que uno está pensando, y después se abre como un abanico hermoso, la actividad científica, que va desde lo que ahora está tan popularizado, ¿no? No sé, bajar al fondo del mar para ver si Mm. cuáles son las especies que están ahí presentes, cómo viven, y ver si encontramos especies nuevas, tratar de entenderlas, hasta quien está con muchas veces con una computadora o con un pizarrón, pensando en la trama íntima del universo, eh, cuáles son las leyes que lo gobiernan, cómo muchas veces se pasan días y días y días frente a una ecuación que no se puede resolver o que no se le encuentra respuesta. Pasa por
ir a los barrios populares a tratar de aprender, por un lado, cuáles son las prácticas que la gente utiliza para vivir una vida que a veces es muy dura, y ver cuáles de esas prácticas pueden mejorarse, pueden eh, cambiarse, y cuáles pueden adoptarse en otros sectores de la vida que muchas veces no llegaron a esas prácticas porque no han tenido la necesidad. Pasa por entender cuáles, cuáles son, en muchos casos, los derechos que las personas buscan, y qué posibilidades tiene una sociedad de incorporar esos derechos como conquistas reales, ¿no? Todo eso pasa por la actividad científica. Es realmente, eh, por un lado, algo muy maravilloso, y por el otro lado también implica, aunque no es la imagen que damos a la sociedad, tener muy los pies sobre la tierra. Mm. Porque para poder realizar estas actividades hacen falta algunos ingredientes, y muchas veces, y sobre todo quienes hacemos ciencia en Argentina, carecemos de algunos de estos ingredientes. Vos hablabas de la diversidad de tipos de tareas y sin meternos específicamente por ahí en las cuestiones más de las disciplinas, que podríamos estar hablando de las ciencias sociales, incluso lo dejamos un ratito por ahí porque hoy también son cuestionadas, pero vos hablabas de la diversidad de tareas y a veces cuando uno imagina el trabajo de un investigador o una investigadora, eh, no cae en la cuenta del andamiaje también que necesita, más allá del presupuesto, los recursos como si se trabaja en laboratorios, con laboratorios, esos otros seres humanos que también son trabajadores y trabajadoras de la ciencia y que no necesariamente están en la vidriera o son fácilmente visibles. Estoy hablando en el caso de CONICET de los CPAs, ahora podemos decir de qué se trata, o incluso hasta personas que hacen administración en los espacios de ciencia y tecnología. ¿Los consideramos también trabajadores de la ciencia? Sí, por supuesto. Por lo menos para quienes, quienes llevamos la parte más visible del trabajo de la ciencia, o sea, quienes hemos elegido la carrera científica o una carrera científica, eh, está muy claro que estos son compañeros y compañeras de trabajo. Son personas sin el cual el trabajo visible no sería posible ser realizado. Esto que vos llamás muy bien el andamiaje, porque efectivamente hace a la estructura, ¿no? La estructura de las instituciones de, de la ciencia y de lo que es el sistema científico, ¿no? Que después podríamos hablar también un rato sobre eso. eh, Son imprescindibles. O sea, esto que vos llamás CPA, que es el personal de apoyo en el CONICET, en otros organismos se los llama técnicos o extensionistas, y son personas con conocimientos técnicos y con la capacidad de desarrollar un montón de tareas que en muchos casos quien, los científicos y las científicas no están capacitados para hacer. Eh, Sin ellos, muchas de las actividades que finalmente llegan a buen puerto y al conocimiento público no podrían realizarse. Y todo esto a su vez se para sobre una cantidad de personal que realiza tareas, nosotros llamamos administrativo-técnicas, porque realmente va mucho más allá de lo administrativo. Cuando uno dice administrativo, y que me gustaría reivindicar lo administrativo como trabajo, porque es lo que le pone orden a una institución, lo que permite que una institución tenga procedimientos, que funcione bien, también tiene mucho de técnico por la especificidad. La persona que trabaja como administrativo en un organismo de ciencia y técnica tiene que saber de evaluación, tiene que saber de compras internacionales, tiene que saber de procedimientos muy particulares que hacen a que la ciencia se haga de buena manera Ujú. y que se haga digamos, con la altura que esté al alcance de lo mejor que un organismo pueda dar, para poder llevarlo después también a nivel internacional o a resolver los problemas internos que tenemos. Ujú. Alberto, Cintia te saluda. Hola, Cintia, buen día. ¿Te es posible identificar algún proceso político desde el inicio de la democracia y hasta acá en el cual los trabajadores, las trabajadoras de las ciencias han sido valorados, hayan sido reconocidos, hayan dispuesto de
como estos condimentos de los que hablabas para poder tener los pies en la tierra, pero también desarrollando ciencia? Sí, bueno, la respuesta es bastante simple, lamentablemente, pero podemos hacer un recorrido por los distintos gobiernos que hemos tenido desde el retorno de la democracia, y la verdad es que un apoyo sostenido, firme y claro a la ciencia se ha dado en el país. Yo diría desde el 2004, ya Ujú. en el gobierno de Néstor Kirchner, y continuado en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En esos casos, en esos tres gobiernos, yo diría el apoyo a la ciencia fue muy claro y fue sostenido. Eh, Durante el gobierno de Alfonsín, la ciencia no estuvo exenta de los diversos problemas económicos que hubo en el país, y tuvo muchas dificultades, hubo muchas decisiones que afectaron al quehacer científico en sectores sobre todo estratégicos. Eh, Durante el gobierno de Carlos Menem, realmente la ciencia vivió uno de los periodos más oscuros de que nosotros podamos recordar. El CONICET, por ejemplo, tuvo cerrado su ingreso a la carrera de investigador durante 7 años. El, Teníamos presupuestos realmente ridículos. En el gobierno de la Alianza directamente se hizo un plan para disolver el CONICET y otros organismos de ciencia y técnica en consonancia con políticas que había dictado el Banco Mundial. Luego viene este periodo que les acabo de decir, donde bueno, se retomó la actividad científica como motor del desarrollo del país. Había, entiendo yo, una política que tendía al desarrollo de la industria y al desarrollo del país basado en la industria y el conocimiento. Luego, en época de Mauricio Macri, nuevamente hay un descenso muy marcado en todos los indicadores, sobre todo en los que tienen que ver con financiamiento y salarios del personal que trabaja en el área científica. En el gobierno de Alberto Fernández hubo una recuperación parcial de estas cosas, y digo parcial porque realmente hubo organismos del sistema de ciencia y técnica que no fueron alcanzados por esta recuperación. Por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica, que es donde yo trabajé toda mi vida, tuvo muchas dificultades para poder realizar sus actividades. Y bueno, en el gobierno actual estamos viviendo probablemente lo que es el peor periodo en ese sentido desde la recuperación democrática, con salarios que han perdido del orden del 40% de su poder adquisitivo, y presupuestos para investigación, es decir, dinero para realizar las investigaciones que están en niveles irrisorios, ¿no? Si quieren después podemos explicar Ujú, por sí. qué, por ¿Cuál qué es, digo esto. Trato de no usar adjetivos, perdón, pero a veces no me queda más remedio. Beto, y cómo podemos pensar en las consecuencias, en los impactos y el tiempo porque acá en la columna siempre hablamos de que fácilmente caemos en el presupuesto, pero no solo por lo que vos estás diciendo, sino claramente es mucho más que presupuesto, tiene que ver con políticas públicas y decisiones que pasan por varias otras partes de la cosa. ¿Cómo impacta esto en el sistema científico? Ni siquiera en el mediano y largo plazo, incluso en el presente, ¿no? Bueno, perdón, estoy un poquito resfriado, estoy en Bariloche, también hace mucho frío. Me imagino que más que Este, acá. sí, sí, está fresco. Eh, eh, Vos decías de los tiempos, y relacionemos esto con el tema general, ¿no? Que es el trabajo en la ciencia. Eh, Formar a una persona para que actúe como investigadora o investigador científico es una tarea que empieza muchas veces en el colegio primario, a veces sin que la maestra o el maestro del colegio se dé cuenta, ¿no? De que está empezando a formar a un futuro trabajador de la ciencia. Este, eh, es- Son en general chicos que se destacan por su curiosidad, por ser meticulosos, o por ser muy desordenados, y estar todo el tiempo tratando de entender el funcionamiento interno de las cosas y de los animales.
Eso empieza muy, muy temprano en la vida de las personas. Eh, Así que imagínense que desde ahí, después tenemos el colegio secundario, que son 5 años, viene la universidad, cuando ya la persona empieza a definir su vocación. En una universidad en general, la verdad es, nuestra gente de ciencias se forma abrumadoramente y mayormente en las universidades públicas. Estamos hablando de carreras que duran entre 5 y 7 años. Luego esa persona tiene necesariamente que realizar un doctorado porque es durante ese periodo en el cual aprende cómo se hace investigación. Ahí es donde el CONICET apoya con becas de formación doctoral, pero la formación se hace en la universidad y en todo caso en laboratorios compartidos entre la universidad y los organismos de ciencia y técnica. Y eso no termina ahí, muchas veces para realmente llegar al nivel requerido para poder ingresar al sistema científico, la persona necesita todavía de entre 3 y 4 años más de lo que llamamos formación postdoctoral, donde a la formación como persona de ciencia suma la incorporación de técnicas específicas para el tema en el que va a trabajar. Es decir, estamos hablando de una inversión de entre 20 y 25 años del Estado, de las personas, a veces de empresas también que participan en la formación de la gente cuando tienen gente que se puede formar de acuerdo a sus propios intereses. eh, y cuando se cortan estas cadenas, el daño es muy profundo. Es muy profundo en lo actual, porque estamos viendo gente que decide irse del sistema, no necesariamente la gente más joven, sino muchas veces gente ya formada, ya con una trayectoria, que decide jubilarse en el momento en el que alcanza la edad jubilatoria, antes se quedaban quizás 5 o 10 años más contribuyendo con el sistema, y eso es un impacto brutal porque no solamente estamos perjudicando al sistema desde la raíz, sino también desde lo que podríamos llamar sus frutos más maduros, ¿no? Y después, a mediano y largo plazo, el impacto se va a ver en una menor cantidad de doctores y doctoras, porque algo que se interrumpe hoy, después va a llevar muchos años de volver a poner en marcha como, llamémoslo, como una cadena de producción de personas en capacidad de realizar investigación. Ujú. El discurso de este gobierno que vos estás describiendo muy, muy claramente, en un momento muy oscuro y de demasiado demasiada renuncia para un sistema científico soberano. El discurso, sin embargo, es de tenemos que tener más tecnología, este país está viejo, este país tiene que aliarse con los grandes magnates como Peter Thiel, qué sé yo, que desarrollan ciencia y la pregunta es, ¿cuál es la propuesta política para un país que decida tener una ciencia para la soberanía? Digo, ¿cómo se construye eso desde una política pública? Mira, Cintia, la propuesta de este gobierno ha ido mutando en el tiempo. Inicialmente hablaban de que la ciencia la tenían que financiar los privados, ¿no? O sea, el plan era retirar al Estado del financiamiento del sector científico con en el caso de ellos, la certeza, en otros casos era la esperanza y en algún caso como el mío era la plena conciencia de que no iba a ocurrir, de que el sector privado tomara la posta Mm, y comenzara a financiar al sector científico, ¿no? Y esencialmente el plan de ciencia y técnica, o si es que lo podemos llamar así, volaba alrededor de este eje, ¿no? De la incorporación del sector privado como financiador exclusivo del sistema de ciencia y técnica. Eso no ocurrió, claramente se vio que eso no ocurrió, y el discurso mutó a, no, nosotros no es que no vamos a financiar a la ciencia, sino que vamos a financiar a la ciencia útil, ¿sí? La ciencia que tiene un mm, resultado inmediato. Bueno, esa ciencia que puede mostrar
resultado inmediato porque rápidamente se puede transferir al sector productivo, es ciencia que estuvo en elaboración, a veces durante 20, 30, 40 años incluso, y es la ciencia que está más madura. Es lo que ha llevado, qué sé yo, a los grandes nombres que suenan, ¿no? Cuando hablamos de nuestros científicos, a desarrollos que efectivamente puede incorporar la industria. Ahora, nada de todo eso existe si no existen esos otros 20, 30 o 40 años de investigación y de aporte del Estado, porque la verdad que esa pérdida total, en el sentido que el Estado no sabe cuáles son las líneas de investigación que van a dar frutos después en el sector productivo y cuáles no. Entonces, es como decir, yo voy a hacer una tarta de manzanas con las manzanas maduras que están en el árbol, pero no lo voy a regar más al árbol, ¿sí? Porque no me interesa, solamente lo que me interesa son las manzanas. Cualquier persona que esté en la producción agropecuaria sabe que eso es una locura, porque si uno no trata bien al árbol, el año que viene se queda sin manzana, ¿sí? Bueno, exactamente eso es lo que está sucediendo hoy. Se eligen los temas más maduros y se financia solamente su transferencia al sector privado. Por Beto, otro lado está esto que perdón, vos sí. decís, sí, No, perdón. no, dale, dale, dale. No, no, y por otro lado está esto de la incorporación de estos magnates como Elon Musk o Peter Thiel, ¿no? Pero que no vienen a invertir en ciencia. Ellos realizan la ciencia en sus casas matrices, digamos, o en los países centrales, y lo que hacen es exportar tecnologías, y de alguna forma lo que nos piden es comprar esas tecnologías como caja negra, como bulto cerrado. O sea, nosotros no tenemos un decir sobre qué tipo de tecnologías habría que desarrollar o cómo adaptar esas tecnologías a nuestras propias realidades. Ellos vienen y te enchufan la tecnología que han desarrollado, eh, como digo yo, llave en mano. Y vos la tenés que comprar y después tenés que sostener esa tecnología funcionando, con lo cual es un negocio redondo. Y esto sirve para todo, sirve para hablar de reactores nucleares, de inteligencia artificial o si nosotros tercerizáramos, por ejemplo, los estudios sobre historia y filosofía. Mm. Es exactamente lo mismo. Beto, una pregunta como para ir también ya redondeando. Em, Clarísimo el contexto político, los impactos. Ahora, estamos haciendo esta entrevista desde un lugar periférico en lo que tiene que ver con el sistema de ciencia y tecnología, como es la provincia de La Pampa. Periférico, digo, respecto a otras centralidades, porque también hay geopolítica en el sistema científico. Y, y volviendo un poquito a la propuesta inicial de mirar lo científico desde el trabajo y la generación de bienes públicos, en el caso nuestro, ¿vos creés que en la comunidad científica fácilmente se asumen como, por ejemplo, trabajadores del Estado y lo que eso implica al momento de elegir un color político o una ideología? Si hay algún tipo de dimensión de que cuando uno hace ciencia hace política. Ah, esa es una linda pregunta realmente. Este, Mira, yo te respondo desde lo que he visto eh, a mi alrededor. O sea, desde el corazón te diría que sí, con todo, con toda pasión, ¿no? Porque es lo que me pasa. Pero la verdad es, he trabajado con científicos y científicas durante toda mi vida y la respuesta no es única a esta pregunta, ¿no? Hay gente que efectivamente es muy consciente de que está trabajando y que lo que hace es un trabajo, y hay gente que siente que está volando en la estratosfera, ¿no? Y que los problemas mundanos no le alcanzan. Eh, Tenemos muchos de esas personas en el sistema científico. Eh, Claro, ahora es un momento en el cual muchos de estos que volaban por la estratosfera están aterrizando rápidamente porque se dan cuenta que ese vuelo por la estratosfera estaba sostenido por un sistema, estaba sostenido por instituciones y estaba sostenido por el trabajo de un montón de gente. Cuando esa gente no está porque fue expulsada de su trabajo o el sistema no funciona porque no tiene los medios mínimos para funcionar,
el vuelo en la estratosfera se dificulta, ¿no? Y ahí es donde vemos aterrizar algunos personajes que tenían un discurso muy diferente respecto al sector y a su rol en el sector de ciencia y técnica. La política cruza todo esto, por supuesto, ¿no? Uno escucha el discurso de los partidos de izquierda o de muchos sectores del peronismo y están cercanos a esta idea de eh, el científico, la científica como productor de conocimiento, como transmisor de conocimiento, o sea, en un rol de trabajador. Y otros partidos más de derecha hablan muchas veces esto de la meritocracia, la palabra clave es Mm. excelencia en general, y hablan de una excelencia que para mí muchas veces está vacía de significado porque no, la excelencia es algo que en todo caso a uno se le reconoce y no que algo que uno pueda reclamar para sí, ¿no? Eh, Beto, te hago hoy hoy perdón. estamos todos en la misma bolsa, estamos todos reclamando por las cosas que están faltando. Y de pronto creo a mucha gente le cayó la ficha que lo que tiene es un trabajo. Última de última, además de poder sostener en todo este tiempo para que no se termine de destruir lo que ya está en partes destruido, eh, ¿tenemos la posibilidad de pensar, de volver a pensar en una ciencia propia? Y nosotros deberíamos estar pensando todo el tiempo en una ciencia propia, en una ciencia que se ajuste a, a, un, a una idea de país, ¿no? A un plan, a un proyecto. Yo creo que ese es un trabajo continuo, así que deberíamos estar haciéndolo siempre, no ahora que las cosas están tan feas. Incluso cuando las cosas están bien, como científicos y científicas, con esa capacidad que tenemos, que llamamos pensamiento crítico, Mm. deberíamos todo el tiempo estar revisando estos planes, estas tareas, nuestros organismos, el rol de los trabajadores en los organismos. Yo creo que debería ser algo que continuamente esté pasando. Eh, en este momento es imprescindible, pero es imprescindible también que a nivel de la sociedad haya una elección sobre, bueno, ¿qué país queremos ser? ¿Mm? ¿Queremos ser un país de servicios financieros con 2 o 3 actividades extractivistas? ¿O queremos ser un país que se desarrolle en base a su producción industrial, su producción de bienes y servicios culturales, donde las finanzas son una herramienta más dentro del modelo de desarrollo y la ciencia y la tecnología probablemente uno de los sostenes fundamentales? Muchísimas gracias, Beto, por acompañarnos un sábado a la mañana y te dejamos que sigas disfrutando. Seguramente hay muchos otros temas de los que podríamos hablar, pero agradecerte en esta ocasión por sumarte a pensar a los trabajadores y trabajadoras de la ciencia. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo y acá disponible para cuando quieran conversar. Hasta Abrazo. prontito. Estuvimos conversando un ratito largo, largo como corresponde y como no, nos permitimos en las radios comunitarias. Más de media hora hablando de ciencia. No, no es habitual disponer de tiempos que hagan que la palabra vaya fluyendo, que se construya un sentido también en la conversación. Alberto Baruj es doctor en física y además vicepresidente del CONICET hoy. Y bueno, tiene un amplio y vasto currículum que la verdad que da ganas de hablar de todo lo que ha hecho y sobre todo en este momento en el que estamos hablando de la energía nuclear, de la energía atómica, pero por lo que se ha gastado Demian Reidel Sí, antes de irse, absolutamente. ¿no? Con la tarjeta de Juan Pueblo se compró cosas en el duty free, fue a Tam- los hoteles, a la peluquería. Generosa la energía nuclear en ese Claro, sentido. ¿viste? Sí, sí, Porque sí. parece que de eso se tratara en los medios cuando queremos hablar de ciencia y la verdad que hay que hablar de verdad Sí, no, de vos la ciencia. decías, permitirnos la palabra, necesarísimo, ¿no? También algo que no es tan fácil por ahí Sí. de comprender. Y yo cerrando este encuentro, solo reconocer, me parece que cuando hablamos de conocimiento en general, no nace en abstracto, necesita todo este andamiaje Ujú. que veníamos hablando, necesita gestión, necesita políticas públicas y algo muy importante para los lugares como nuestra provincia, que lo decía Beto, ¿no? Los desarrollos tecnológicos necesitan estar anclados en una agenda
Esa agenda es una agenda que define dónde va a intervenir el conocimiento, pero para el desarrollo Ujú. de todos y todos. Y una frase, la ciencia es un trabajo profundamente colectivo, no una suma de trayectorias individuales. Bestias de la ciencia. Lobisones, chupacabras, pomberitos, luces malas, chanchos de lata y nuestro periodismo de mandinga. Bestiario nacional y popular, si los hay. Bestias.